Son. Bien. Bueno, chiquillos, en primer lugar, saber cómo han estado en estas vacaciones de otoño. Quiero saber si están muy estresados, estresadas, han estado bien con el encierro, con la pandemia. Sí, más o menos, mister. ¿Sí? Matías, Aquí estamos Fran, pasando la prueba. ya. ¿Se Tengo unas escuchan bien por ganas lo menos? ¿Lejos ganas de qué? de perrear. De perrear. Y Oh, No está mal en todo caso, yo imagino que eso. Obvio que perreo debe solo. ser a ¡qué bailar estando. enfermo! Chicos, Después va a salir eso en YouTube, Nacho. ¿cómo va a salir en, Oh, Se va a hacer va a salir report. famoso. publicado? Pero no importa, si es son comentarios completamente distendidos, así que no tiene nada de malo. Dentro del encierro yo creo que ese tipo de cosas también afloran, así que no se preocupe, Alejo. Chicos, quiero saber si acaso les llegó el material que les envié la semana pasada, que era un Power, ¿ya? Y hablaba sobre las violaciones a los derechos humanos, que es lo que nos correspondía analizar ya. ¿Le echaron un ojo o no? La mañana. A mí no me llegó. No, perdón. Ya, Yo le respondí Matías, en no. la mañana el email que me envió. Ah, sí, ya, pero me decía que no me preocupara, pero ¿le envió el material finalmente o no? Aún no me ha llegado. Ya, entonces a lo que esto A mí acabe, tampoco me ha llegado. ¿quién dijo que tampoco le había llegado? La Fernanda. Fernanda. Ya, envío. A mí tampoco. Puta, ya voy a tener que armar A mí tampoco, mister. Tampoco. Ah, Vayan diciendo. Ya lo voy a ir anotando al tiro. Váyanme diciendo los nombres de las personas que no le han llegado el material. Fernanda. Matías Soto. Francisca. digámoslo todos Fernanda, juntos. ¿cuánto? Gustavo. Claudia. Sí. Matías, Gracias. ¿cuánto? Soto. Matías Soto. Alejandro, ¿cuánto? Cornejo, justamente. Ya, ¿quién más? Claudia Francisca. Leal. Claudia mencionada por ahí, ¿o no? Claudia, ¿cuánto? Leal. ¿Ya? ¿A quién más no le ha llegado el material? A mí, Francisca. Grisel Puentes. Francisca Guajardo. Permiso, Adrián. Chicos, los del cuarto A se los envía al correo personal y al de sus apoderados. Lo voy a rebotar de inmediato igual, pero para que sepan. Ya. Yo aclarado entonces, cualquier cosa, chiquillos, en todo caso me quedé en. Perdí la. Aquí está. Quedé en Francisca Guajardo. ¿Quién más? Fernanda Hurtado, Matías Soto, Alejandro Cornejo, Claudia Leal, Francisca Guajardo. ¿Quién más no lo ha recibido? Grisel Puentes. Lisette Puentes. ¿Ya? Ok. Pregunto nuevamente entonces, ¿alguien vio el material que le envié? Parece que no. Bien. Ya, es importante, chiquillos, que vayan revisando el material por último si no tienen el tiempo de contestarlo, ¿ya? O no se encuentran en condiciones por las razones que sea para poder contestarlo, échenle un ojo, ¿ya? Por último, mírelo, revíselo, el material y para que sepa por lo menos el tema que debiésemos estar trabajando, ¿ya? El objetivo de ese material que le envié la semana pasada era analizar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura cívico-militar. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer eso? A partir de la descripción de sucesos y el análisis de relatos. Bien, la idea es valorar el trabajo de reparación, ¿cierto? De violación a los derechos humanos generado en democracia. Y nosotros nos vamos a meter con lo que significa el informe RET, el informe VALE, ya que son políticas de reparación que desarrollaron los gobiernos de Elwin y de Ricardo Lagos para con las personas que habían sido familiares de víctimas de violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. ¿Ok? En primer lugar, quiero saber si estamos más o menos ubicados en el tiempo cuando hablamos de dictadura cívico-militar. ¿Sí? ¿En qué periodo estamos trabajando cuando hablamos de dictadura en Chile? Puede Del contestar 73 al cualquiera. 90 más o menos.
¿Me lo puede repetir, por favor? Del 73 al 90, más o menos. Perfecto. Ya son 16 años y medio en los que se desarrolla la dictadura cívico-militar y una de las características fundamentales es que hubo una violación sistemática a los derechos humanos. ¿Ok? En primer lugar, debemos tener claro, y hacia allá apuntaba el material, qué son los derechos humanos. Ya, si pueden ir tomando nota de eso sería ideal también. En primer lugar, se habla de humanos, ya, aunque suenen muy básicos, pero se habla de humanos, una especie de Homo sapiens, derechos, cosas a las que se tiene acceso o están permitidas. Ya, son libertades, ¿a qué se refiere a derechos? Son libertades que se encuentran garantizadas. Se encuentran garantizadas por tratados internacionales, se encuentran garantizadas por la ley, se encuentran garantizadas por la Constitución. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes podría mencionar algunos derechos humanos, los primeros que se le vengan a la cabeza, considerando que los derechos son derechos por el simple hecho de ser humanos. ¿Ya? ¿Cuáles serían algunos derechos humanos que a ustedes se les viene a la cabeza de buena primera? Por favor, de a uno, que esto va a empezar a colapsar. A la A la libertad. salud. Ya, Derecho a perfecto. la vida. Derecho a la vida, derecho Al a la estudio. salud. Eso Ya, mismo el iba a derecho, muy bien, el derecho a la educación, ¿cierto? Ya, perfecto. Tenemos ahí por lo menos Salud. 3 derechos humanos básicos: a la vida, a la salud, ¿cierto? Y también al estudio. ¿Ya? De hecho, se comienza a diferenciar. Las primeras declaraciones de los derechos humanos se generan en la Revolución Francesa y habla de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿ya? Y eso en 1789. Unos años después, si no me equivoco, en el 1790, 1791, se genera la Declaración de la Mujer, la Declaración de los Derechos de la Mujer. Bien, y eso también es importante porque jamás se menciona. Después no hay una Declaración de los Derechos Universales del Hombre, sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Con la hermana de Roosevelt, que es una gran activista en ese sentido. Ya, qué bueno que ahí tenemos la... Mira, muchas gracias, Francisca, porque tenemos ahí precisamente el power, ¿ya? El material. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ahí precisamente aparece Roosevelt, que es esta activista, bien por los derechos humanos. ¿Por qué tras la Segunda Guerra Mundial? No sé si alguien recuerda qué fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que sacar la ONU una declaración universal por los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Si alguien recuerda por ahí. ¿Qué no ¿No? ocurrió? En cuanto a las muertes, por ejemplo. ¿Qué pasó con las muertes durante la Segunda Guerra Mundial? Bien, como Por para... las torturas. Ya hubo torturas, ¿cierto? Puede ser porque ¿Qué pasó no me acuerdo. Experimentos, decían. Perfecto, hubo experimentos, hubo muertes, ¿cierto? Sí, muchas. ¿Qué Demasiado. cantidad de muertes? Bueno, no es necesario que sepa la cantidad, pero... Como 6 millones más o menos. Perfecto, muy bien. 6 millones solamente contabilizando judíos, incluso, ¿ya? Sí. El holocausto, lo que se conoce como el holocausto judío, son 6 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial, contabilizando solamente judíos, por lo tanto, es un exterminio enorme, ¿ya? Entonces, en este revuelo de tanta muerte, ¿cierto? Imagínense el pánico de la gente, tiene que haber sido muy similar al pánico que tiene la gente en la actualidad o en este contexto de pandemia, ¿ya? Es decir, la muerte está acechando y está acechando muy fuerte, por lo tanto hay que declarar, ¿cierto?, en un escrito que los derechos humanos son realmente intocables, ¿bien? Aunque en la práctica sabemos realmente que no hay Estado que no los reprima, ¿ya? Y resulta que a partir de eso surgen, por ejemplo, también otros derechos como que están vinculados a la mujer, los derechos del niño, por ejemplo, y eso especifica también lo que mencionaba uno de sus compañeros vinculado al derecho al estudio, ¿ya? El derecho a una educación. Todos debemos tener el mismo derecho a la salud, todos debemos tener el mismo derecho a la educación, etc. ¿Bien? Y como estábamos recordando algunos, nos están ayudando aquí también con la diapo, por ejemplo, el artículo 1
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tras la Segunda Guerra Mundial, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Dotados como estamos todos de razón y conciencia, ¿ya? Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ya sabemos que eso es súper lindo, suena súper lindo en el papel, y que en realidad en la práctica no sucede, porque hay una carga cultural de cada comunidad respecto a lo que significa el otro, ¿ya? Entonces, el otro jamás va a ser igual, ¿cierto?, a la persona que está analizando a ese otro. Sin embargo, en el papel, así tiene que aparecer, ¿ya? Principalmente por el trato. Artículo 4 hace mención: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Conocen algún tipo de esclavitud ustedes en la actualidad o no? Explotación laboral. Ya, la explotación laboral, por ejemplo. Incluso cuando se encuentra reglamentada, ¿eh? Incluso cuando se encuentra dentro de un contrato laboral, dentro de los márgenes de la ley, no quiere decir que dentro de los criterios humanos, ¿cierto?, de explotación, no haya haber ahí una sobrecarga. Y fuera del ámbito legal, hay también trata de esclavos. Hay, por ejemplo, trata de blancas, ¿ya? La esclavitud es un hecho, lo que pasa es que se va modificando sus formas a partir del contexto histórico, a partir del tiempo en el que se desarrolla. ¿Bien? Violación a los derechos humanos, ¿ya? Vamos a entrar de inmediato con lo que significa el no respetar estos derechos humanos. Ya sabemos aproximadamente cuáles son, más o menos ya tenemos una idea qué es derechos humanos, la definición, algunos que se vieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿bien? Pero las violaciones a los derechos humanos son los delitos que atentan contra estos derechos fundamentales del hombre, como los que ustedes acaban de mencionar. Ejemplo: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación. ¿Bien? Ojo, que cuando se habla de violación a los derechos humanos, y tal y como dice acá en la definición, son realizadas por el Estado, ¿ok? Es decir, cuando, por ejemplo, coloquemos el caso de la revuelta social acá en Chile, desde octubre del año pasado, se podría acusar de violación a los derechos humanos, no sé, por ejemplo, a la primera línea, que tanto se habla de la primera línea, se podría, y que le llegó, por ejemplo, una molotov a una carabinero del año pasado. Por mucho que hayan dicho que si fue un montaje o no, ¿es posible acusar a esa primera línea de violación a los derechos humanos? No. No es posible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la violación a los derechos humanos o el ejercicio de la violencia es parte de las facultades que tiene el Estado, ¿ya? No es que se encuentre facultado para hacerlo, pero en definitiva tiene la posibilidad de hacerlo, y el único que cuenta con la fuerza real como para violar los derechos humanos es el Estado, ¿bien? Tiene el poder como para hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una fuerza policial, tiene una fuerza de orden y seguridad, tiene fuerzas armadas, lo tiene absolutamente todo. Tiene una estructura y un aparataje tan grande que en realidad, con el objetivo de fundamentar el respeto por los derechos de tal grupo, puede perfectamente violar los derechos humanos de otro grupo. Ese es uno de los elementos de un Estado, que es el elemento poder, ¿ya? Y que es tremendamente importante como para poder comprender esto. Sin embargo, cuando el Estado anula, tal y como dice ahí la última línea, cuando el Estado anula su finalidad esencial, ¿cuál es la finalidad esencial de un Estado? No sé si lo recuerdan, el objetivo fundamental de cualquier Estado. No sé si alguien lo recuerda, son dos palabras fundamentales que ojalá jamás se lo olvide. Cualquier Estado tiene como objetivo fundamental encontrar el bien común, ¿ya? Bien común, ese es el objetivo primordial de cualquier Estado. Por lo tanto, cuando su finalidad esencial, es decir, encontrar el bien común, queda anulada por esta acción del Estado, hay una inexistencia del Estado de Derecho. Bien, en las próximas clases ojalá tengamos la posibilidad de hablar qué es un Estado de Derecho. Y ahí hay por lo menos unas 4 características que eso ya va a ser parte de otra clase, y ahí realmente podríamos profundizar un poquito. Bien, no sé si hasta acá hay dudas respecto al avance que hemos ido desarrollando.
¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda que ustedes tengan de toda la vida respecto a esto, a las violaciones de los derechos humanos, particularmente en la dictadura? ¿No? Bien, parece que no. ¿Ya? Ahora, las violaciones de los derechos humanos, eso a nivel general, ¿ya? Si pasamos ahora, por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos, particularmente en Chile, nos vamos a dar cuenta que aquí nosotros consignamos 4 puntos más o menos importantes. ¿Cuál es el objetivo de violar los derechos humanos en Chile? Porque alguien puede decir, ¿en Chile se violaron los derechos humanos? Sí, pero se violó no como un accidente, es decir, la dictadura no se encontró con eh, algo así como el accidente, por obra y gracia del Espíritu Santo, se encontraron con la posibilidad de violar los derechos humanos, no. Es una política que se encontraba pensada desde antes. Por lo tanto, las violaciones de los derechos humanos forman parte de una política de Estado durante la dictadura cívico-militar. ¿Ya? Es decir, hay gente que se sentó sobre la mesa, ¿cierto? Y que capacitó a militares en la Escuela de las Américas, en Panamá, para que aprendan métodos de tortura y de esa forma poder sacar información a lo que se consideraban enemigos del Estado. Y para eso hubo que entrenar gente que torturara a otra gente. Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos no es algo accidental, ¿ya? Y no es que los civiles de la dictadura no sabían, todo el mundo sabía. Y es una política de Estado. Y se crearon instituciones para violar los derechos humanos que las vamos a analizar ahí también, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la violación de los derechos humanos en Chile, de esta política de Estado? Tiene un objetivo claro, ¿ya? Y el objetivo es eliminar la amenaza marxista. Más específicamente, debiésemos decir que eliminar el marxismo-leninismo, es decir, la influencia de la Unión Soviética en Chile, y que se veía muy fuerte con el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Segundo punto, las víctimas fueron políticos ya de izquierda, dirigentes sindicales y cualquier persona que se encontrara vinculada a los ideales de la Unidad Popular. La Unidad Popular, recordar que es el conglomerado de partidos de izquierda que apoyaba a Salvador Allende, ¿ya? Por lo tanto, si usted mostraba alguna postura a favor de la izquierda durante la dictadura cívico-militar, o pertenecía, por ejemplo, al sindicato de trabajadores de tal empresa, lo más probable es que usted fuese perseguido, torturado, tomado preso, hecho desaparecer, como se dice el eufemismo, cuando en realidad son asesinados, ¿ya? ¿Qué métodos utilizó el Estado chileno para violar los derechos humanos? La detención, la tortura, el asesinato, el exilio. Bien, tal y como dice la última línea, es muy importante que eso no lo olviden jamás, chiquillos, es una política de Estado, ¿ya? Aplicada de forma sistemática, política que tenía como sustento ideológico la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Eso es la doctrina de seguridad nacional en materia de tercero medio, por lo tanto no vamos a profundizar tanto en la doctrina de seguridad nacional, pero es básicamente un cuerpo de ideas que se les enseña a los militares, y en ese cuerpo de ideas hay un concepto que es clave, que el enemigo se encuentra dentro del país. Por lo tanto, en la dictadura, si hay que eliminar la amenaza marxista, la doctrina de seguridad nacional dice en ese minuto, bueno, el enemigo no está afuera, no es China, no es Cuba, no es la Unión Soviética, el enemigo se encuentra adentro. ¿Cuál es el enemigo? Cualquier político de izquierda, cualquier dirigente sindical, cualquier persona vinculada con el marxismo en Chile. Por lo tanto, ahora ya no es tanto el contexto de Guerra Fría, si bien es lo que prima, ¿cierto? Pero acá en Chile se van a abocar a buscar personas que estén dentro del país intentando generar algún tipo de insurrección contra el gobierno, ¿bien? Contra el gobierno de la dictadura cívico-militar. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguien que se haya perdido con lo que hemos estado hablando? No. No, viste. ¿No? Ya. Por favor, si hay dudas, interrúmpame nomás, nos detenemos ahí. Cualquier palabra, doctrina de seguridad nacional, qué es la UP, qué es el marxismo, qué es un sindicato, lo que sea, ¿ya? Vayan preguntando ahí lo que no entiendan para que no pierdan el hilo. La doctrina de seguridad nacional. Vamos a hacer un breve repaso por algo que debieran manejar, pero que significa un barrido por lo que ustedes tuvieron que haber trabajado el año pasado, que la doctrina de seguridad nacional, ¿ya?
Es una ideología que surge en Estados Unidos, ¿ya? Surge después de la Guerra Mundial, pero se consolida en este contexto de Guerra Fría. Recordar que en Guerra Fría tenemos dos polos, el polo del capitalismo estadounidense y el polo del socialismo soviético, ¿ya? Esa es la Guerra Fría. Estos dos mundos chocan, ¿cierto? Y la idea de Estados Unidos es implementar una ideología en las dictaduras y en los militares, sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? Diciendo que el enemigo, tal y como les decía adelante, que el enemigo se encuentra dentro del país. Eso es la doctrina de seguridad nacional, es decir, hay un enemigo dentro. Ya no se piensa que el enemigo está fuera en la Unión Soviética, no se piensa que está en Cuba, sino que en definitiva el enemigo se encuentra dentro del país, ¿ya? Dentro de las fronteras. Y estimula, tal y como dice ahí, un pensamiento de derecha en la región. Por lo tanto, si hay una dictadura cívico-militar acá en Chile, que esté dominada o imbuida por los lineamientos de Estados Unidos, evidentemente va a ser una dictadura de derecha. Y eso nos queda más que claro con la implementación del neoliberalismo. ¿Sí? ¿Recordaban lo de la doctrina de seguridad nacional? ¿Lo habían visto o no? Me encanta esa participación. Que yo recuerde, no. ¿No? Ya. Yo No. sí. ¿Sí? Ya, La perfecto. vi, Pero esas son cosas que van a ir pasando porque no todos los elementos los tenemos frescos en la memoria, por lo tanto es bueno echarle una repasadita a eso, ¿ya? Esa era la doctrina de la seguridad nacional. Era como un lavado de cerebro, ¿cierto?, a los militares, donde se les enseñaba que el enemigo estaba dentro, ¿ya? Ahora, en algún minuto yo les comenté que las violaciones a los derechos humanos, en la violación a los derechos humanos, los militares fueron capacitados para eso, ¿cierto? Los militares van a la Escuela de las Américas, que es una escuela que queda en Panamá, de hecho Pinochet hizo clase en la Escuela de las Américas, y un montón de militares se entrenaron ahí. Entonces nosotros tenemos que saber, porque esto es parte de la memoria histórica, de la memoria que debiésemos tener todos como ciudadanos de cualquier nación. ¿Qué instituciones ocupó la dictadura cívico-militar para violar los derechos humanos, para aplicar esta política de Estado? Usted entiende, por ejemplo, que cualquier gobierno llega con un programa al poder. Por lo tanto, dicen, no, en cuanto a política de vivienda, vamos a construir 10.000 viviendas. Política de salud, vamos a construir 10.000 hospitales. Política educacional, vamos a generar, no sé, 50 colegios en zonas, en las más alejadas, en los extremos del país, por ejemplo. Esa es una política pública, ¿cierto? De distintas aristas. Y tiene instituciones que la van a llevar a cabo. En este caso, por ejemplo, para la salud, tiene el ministerio y todo lo que significa la ramificación hacia abajo, ¿ya? El CEREMI, la gobernación, la intendencia y cómo a partir de las municipalidades, de las provincias, se puede ramificar. Bueno, así como se ocupan esas instituciones para ramificar, para llevar a cabo una política pública como una política de salud, por ejemplo, como una política pública vinculada a la violación de los derechos humanos puede ser ejecutada por la dictadura cívico-militar a partir de diversas instituciones que ya existían y otras instituciones que se van a crear con el objetivo de violar los derechos humanos en Chile. ¿Cuáles eran las instituciones que ya existían y que se abocaron a la violación de los derechos humanos? ¿Ya? Tenemos las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿ya? Como aparece ahí. ¿Bien? Tenemos al Ejército de Chile, tenemos a la Marina y tenemos a la Fuerza Aérea, ¿ya? Al lado, tal y como se puede ver en la imagen, está Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, ¿ya? Es decir, las mismas instituciones que funcionan en la actualidad, en ese tiempo, tenían como rol fundamental, además de resguardar el orden y la seguridad, ¿cierto?, ¿cuáles eran los mecanismos que utilizaban? La tortura, el asesinato, la desaparición, ¿ya? Es decir, las mismas instituciones que hoy están en las calles con el toque de queda, ¿cierto? Las mismas instituciones que investigan cuando hay un delito, cuando la persona se siente insegura y va a una comisaría, es la misma institución que estaba, por ejemplo, haciendo desaparecer personas 40 años atrás. ¿Bien? Ahora, estas eran las instituciones que ya existían. ¿Qué hizo la dictadura cívico-militar para fortalecer esto y para dirigir esta política de Estado, que eran las violaciones a los derechos humanos? Crear una institución que primero fue la DINA, ¿ya? Conocida como Dirección de Inteligencia Nacional, ¿ya? En sincronía con lo que era el Comando Conjunto,
¿ya? Pero la Dirección de Inteligencia Nacional es el ente, es el cerebro, en definitiva, que va a dominar las violaciones a los derechos humanos en Chile. Es decir, desde ahí, que era Manuel Contreras el director, se va a desplegar una política, un arsenal de políticas vinculadas a la violación de derechos humanos. Y resulta que a la dictadura no le gustó mucho cómo lo estaba desarrollando la DINA, por lo tanto hace un maquillaje que le cambia el nombre, ¿ya? Y después de eso se pasa a llamar, después de fines de los 70, se pasa a llamar Central Nacional de Informaciones, CNI. Bien. Eso es lo primordial respecto a las violaciones a los derechos humanos en cuanto a la institucionalidad creada, ¿ya? Instituciones que ya existen, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, y además la dictadura cívico-militar, el Estado, la Junta, se dedica a crear otras instituciones, como la DINA, en primer lugar, y posterior a eso hace un pequeño maquillaje y deja la Central Nacional de Informaciones. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Les repito, si alguien tiene dudas, levante la mano, interrumpa, no es ni un problema. ¿Bien? Ya, la institucionalización de la represión, que era la otra parte, tenemos ahí, por ejemplo, con la siguiente diapo, ustedes se pueden dar cuenta de que hay una mano, ¿cierto?, empuñada, como si estuviese encima de una mesa. Bueno, ese es el símbolo. Ese es el símbolo de lo que es. Ese es el símbolo de lo que es la DINA, ¿ya? 1974. 1974, y tal y como aparece la fecha ahí, la CNI funcionó del 77 al 90. ¿Ya? La DINA fue probablemente la que haya desarrollado con mayor fuerza las violaciones a los derechos humanos. Por eso se habla de la institucionalización de la represión. No era algo que se hacía por debajo. Existían instituciones con un director a cargo. Y este director a cargo, por ejemplo, de la DINA fue Manuel Contreras, ¿ya? Que es un personaje emblemático de la dictadura. ¿Bien? Eso a grandes rasgos, ¿ya? El resto ya es entrar con el detalle, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos? Este es un tema bastante sensible, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno toca este tema, perfectamente puede encontrarse con nietos o con hijos de personas que fueron... que sus derechos fueron violados por el Estado, claramente, sus derechos humanos, ¿ya? Entre estos casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos se encuentra la Caravana de la Muerte, en el mismo año 1973, la Operación Colombo, ¿ya? Las torturas de la calle Conferencia, los campesinos quemados hechos desaparecer en los hornos de Lonquén, 1978, el caso de Gollados, en 1985, el caso emblemático de los hermanos Vergara Toledo en 1985, en Estación Central, en Villa Francia, que da origen al Día del Joven Combatiente, o de la Joven Combatiente también, ¿ya? El caso Quemados, caso emblemático también, en 1986, muy cerca de la USACH, en unas protestas que se desarrollaban en esa época. Fueron quemados por Carabineros de Chile y sus cuerpos fueron abandonados en la periferia de Santiago, en lo que hoy es Quilicura. También la Operación Albania, 1987. La Operación Albania es una operación de venganza de la dictadura cívico-militar, porque en el año 1986 había ocurrido un atentado donde el objetivo era asesinar al dictador Pinochet. Ese atentado falló y el disparo llegó a uno de los autos de los escoltas. Y un año después, durante un año, la dictadura cívico-militar estuvo craneando lo que era la Operación Albania con el objetivo de derribar a los cabecillas de ese atentado. Y así por distintos lugares de Santiago aparecen muertos en 1 o 2 días, lo que se conoce como la muerte del Corpus Christi, a mediados de junio. En distintos lugares de Santiago aparecen muertos o tomados prisioneros o desaparecidos en los cabecillas de ese atentado. ¿Bien? Entonces, no sé si, si les queda más o menos claro las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Si quieren, profundizamos en uno. No sé si les interesa, como para ir cerrando, si es que no hay dudas.
Quisiera saber si tienen, en primer lugar, antes de profundizar en uno, quisiera saber si hay dudas respecto a esto, a lo que acabamos de hablar. No, mister, todo claro. Ya, perfecto. Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos bien. Estamos bien. Jazmín, Lisette, Francisca, Fernanda, Matías, Valentina, ¿ya? Todo ¿Estamos o no? claro. Sí, Me parece muy bien. Sí. Oye, importante, pensar que es importante el hecho de que participen chiquillos, ¿ah? De que interrumpan, de que pregunten. Además, yo así me estoy dando cuenta si acaso me están escuchando o no, porque les comprenderán que es súper extraño hablar con un celular, ¿cierto? Suponiendo que los demás están del otro lado. Antes de pasar a un caso en específico, ¿en qué queda esto? ¿En qué queda? Porque es parte de del objetivo de la clase. ¿En qué queda esto de las violaciones de los derechos humanos una vez que se retorna a la democracia? ¿Ya? En el año 1990, que es una de las últimas diapos cuando hablamos de los derechos humanos y el retorno a la democracia, dice la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el año 90, ¿ok? Fue presidida por Raúl Rettig, ¿ok? Y su objetivo era investigar casos de violación a los derechos humanos, ¿cierto? Con resultado de muerte y desaparición forzosa. Recordemos que el caso de la desaparición es también un eufemismo para decir que en definitiva la persona está muerta, pero que el cuerpo jamás se encontró, ¿ok? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó esta comisión? Ya lo decíamos, presidida por Rettig, por Raúl Rettig, que de hecho se le denomina el informe de Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pero se le conoce como el informe Rettig, ¿ya? Llega a la conclusión de que en dictadura cívico-militar hubo 2.000 muertes y 957 desaparecidos, ¿ok? Y hay otra comisión, en la diapo que viene, que se llama Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que es popularmente conocida como la Comisión Valeg, ¿ya? Así como la otra se conoce como el informe Rettig, esta se conoce como la Comisión Valeg. ¿A qué conclusiones llega? Dice que hay más de 40.000 víctimas de la dictadura cívico-militar, ¿ok? 40.000 víctimas, 3.065 muertas o desaparecidas. Aquí hace una diferencia, ¿cierto? La incluye a todas dentro del mismo, porque lo más probable es que esas que estén desaparecidas, es evidente, que se encuentran muertas, ¿ya? 3.065 personas muertas entre el 73 al 90. Y esas personas pueden acceder a un conjunto de beneficios vinculados a la salud, a la educación, a becas, etcétera, ¿ya? Pero es principalmente un intento de reparación que hace el Estado, democrático, entre comillas, con las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que se conoce ahora en términos oficiales? ¿Cuáles son las cifras? 40.000 víctimas deja la dictadura, entre personas torturadas, desaparecidas, tomadas presos, etcétera. Y muertos, 3.065. Es decir, esta dictadura cívico-militar en 16 años y medio, según las cifras oficiales, mató a 3.065 personas y dejó 40.000 víctimas, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos que dicen, ya, pero esta dictadura cívico-militar comparada con otras, bueno, mató poca gente, aunque hubiese sido un muerto, aunque hubiesen sido 2 muertos. Hubo violación a los derechos humanos, ¿ya? Y se crearon instituciones para ese fin, ¿ok? Bien, hasta acá, ¿dudas respecto a eso? Violación a no. los derechos humanos, los informes, ya. ¿Está claro o no? Todo claro, mister. Me parece muy bien. Me gustaría, para ir finalizando, si es que no hay dudas, me gustaría profundizar en uno de los casos, ¿ya? Tenemos el caso de los hermanos Vergara Toledo, el caso Quemados. Me gustaría profundizar en la Operación Colombo. No sé si se les tinca eso, ¿ya? La Operación Colombo ¿Te vas a se cortar, desarrolla Adrián? ¿Cómo? Te vas a cortar, te queda menos de un minuto. Menos de un Oh, minuto. F. Ya, pero por lo menos vimos lo más importante, de verdad, vimos lo más importante, hablamos de la Operación Albania, hablamos también del caso Quemado, los campesinos que fueron hechos desaparecer, ¿cierto? En los hornos de Lonquén. Y bueno, va a quedar como tarea entonces la Operación Colombo para que le echen una miradita. Hay un documental muy bueno que se lo recomiendo, chiquillos, sobre esto que se llama Estadio Nacional, ¿ya?
bastante bueno. Y otro que se llama El Diario de Agustín, también bastante bueno, que habla de lo mismo que hemos estado hablando nosotros. Ya, bueno, quisiera cerrar ya que nos queda menos de un minuto, no sé si tienen alguna pregunta.